Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. Ya llega la actualidad económica, la realidad política, datos claves para entender que la percepción y la realidad no concuerdan, para adelantarse a lo que va a pasar. Ya llega Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Damos comienzo a una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los lunes de 16 a 17 aquí por la M1220 Comedios. Estaremos con ustedes los próximos 58 minutos con Pilar Wolfet y Fernando Alonso, que luego se pondrá en contacto con nosotros. Está en la operación técnica Javier Martínez, mi nombre es Marcelo Batis y conduzco este programa en un día... Bueno, que de golpe nos habíamos acostumbrado a temperaturas, no digo primaverales, pero al menos casi cercanas a las otoñales, y vino el frío de golpe otra vez. Estamos con una temperatura de 12 grados, perdón, y lo más probable es que esta sea la máxima del día. Mañana también será un día con frío, más o menos como el de hoy, quizás la máxima sea un poquitito más elevada, se habla de 14 grados. Pero a partir del miércoles comienza una alza de la temperatura bastante considerable, al punto tal que ya para el viernes se pronostica una máxima de 26 grados. 26 grados de máxima, más del doble de la máxima de hoy. Así que aprovechemos, bueno, en el día de hoy nos abrigamos bien, pero los próximos días de la semana aprovechemos que viene bastante linda la cosa. Y desde ya no se pronostican lluvias, sí, días son con distinta intensidad, pero nublados o seminublados. Luego de 2 semanas de vacaciones de invierno, que los datos indican que, bueno, no hay ninguna novedad, no hay ningún dato de la economía o muy pocos datos de la economía que sean auspiciosos, y el dato de turismo que dio a conocer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, ya sea tanto en cantidad de turistas que viajaron por el país, como en el gasto que hicieron, como el tiempo de estadía que tuvieron, en todos los casos los datos dan negativos en la comparación con las vacaciones de invierno del año pasado. No es una sorpresa, obviamente hay un poder adquisitivo que está en caída, y esto obviamente se refleja en estos datos de lo que estamos hablando. Otro dato que, si bien no forma parte del expertise de este programa, no nos referimos mucho a política internacional, pero desde ya la situación en Venezuela no puede pasar por alto. Bueno, ya no es ninguna novedad, todo el mundo lo sabe, en elecciones que fueron cuestionadas por diferentes personas de la oposición en Venezuela, y en el plano internacional prácticamente los pocos países que se cuentan con los dedos de una mano que lo reconocieron son los aliados incondicionales de Maduro. Fuera de eso, la mayoría de los países aún no reconoció el resultado electoral, y otros directamente, como en Argentina, lo desconocen. Falta todavía que se dé a conocer la posición pública de países importantes como Brasil, España, Estados Unidos, que dieron a conocer algunas declaraciones a través de la precandidata, porque todavía no es candidata, Kamala Harris. Y del resto del mundo, bueno, estamos esperando que den a conocer una postura ante un gobierno que prácticamente se autoproclamó. Si bien formalmente fue el Consejo Nacional Electoral que lo proclamó, lo hizo sin que se diera a conocer hasta ahora un solo resultado oficial. Lo que se dieron a conocer son porcentajes en base al 80% de las mesas. Con lo cual no solo falta un 20% de las mesas, sino que solo se dieron a conocer porcentajes, no hay números absolutos. Y en esas condiciones obviamente no se puede dar ninguna proclamación. Aparte, ¿cuál era el apuro? Digamos, los procesos electorales no son similares, pero en la Argentina la proclamación de un candidato a presidente cuando es elegido no es al día siguiente del escrutinio provisorio, porque esto fue nada más que un escrutinio provisorio, sino después del conteo de todas las urnas, que es un proceso manual y que lleva un par de semanas, en el mejor de los casos. Fuera de eso, y esto sí metiéndonos con la economía, muchos hablan de que la única posibilidad de que se revea esta decisión
de Venezuela es a través de presiones internacionales, y en ese sentido dicen que obviamente más allá de las presiones políticas y diplomáticas que se hagan, lo que manda es la plata, y en este caso los negocios tienen que ver con el petróleo, teniendo en cuenta que Venezuela es un importante país productor de petróleo, tiene importantes reservas, y que Estados Unidos en ese sentido por eso aflojó un poco las restricciones que le había impuesto por el bill metal, para que nos vamos a engañar. Más que el bill metal, el bill fluido, en este caso, del petróleo. Ahora bien, tenemos que decir que el mundo no es el mismo de hace unos años, y que si bien obviamente el petróleo y el gas siguen siendo importantísimos desde el punto de vista económico y como presión política internacional, desde ya no lo negamos, podemos decir que cada día es menos importante. O sea, ya Venezuela no puede usar como carta de presión internacional sus reservas de petróleo. No porque el petróleo, repetimos, haya dejado de ser importante, sino porque han surgido nuevas alternativas de la energía que ya no transforman a algunos países en petróleo dependientes, en especial Estados Unidos. Tengamos en cuenta que de los aliados que podían ayudar a Venezuela, Irán tiene más petróleo que Venezuela, Rusia se autoabastece, China depende del petróleo, en este caso sí, pero tanto China como ahora vamos a pasar a hablar Estados Unidos han desarrollado una importante generación de energías renovables, básicamente en el caso de China la eólica, pero en Estados Unidos también, aparte de la eólica, la solar, la hidroeléctrica y los biocombustibles. Y eso ya le quita una de las cartas de triunfo que podría tener Maduro. Estados Unidos ya no depende tanto del petróleo importado como dependió históricamente, primero porque no solo Vaca Muerta es una experiencia exitosa de fracking, en Estados Unidos también hay petróleo no convencional. Segundo, porque hay, como dijimos, un importante desarrollo de energías renovables a partir, bueno, viene hace años, pero con mucha más intensidad a partir del año 2022 con la sanción de la ley de reducción de la inflación, que apunta justamente a incentivar la producción de energías renovables. Y por el lado de la demanda, se ha avanzado muchísimo en eficiencia energética de viviendas y de electrodomésticos, gasodomésticos, y obviamente también en el tema de la electromovilidad, los automóviles eléctricos y los buses eléctricos. No tienen el desarrollo en Estados Unidos como los que pueden tener y tienen en la Unión Europea, como tienen también en China, pero tienen desarrollo al fin muchísimo más de lo que uno podría sospechar desde la Argentina, que en eso tenemos que decir que estamos en recontra pañales. Lo de Estados Unidos, los autos eléctricos, es mucho más de lo que uno podría suponer un capricho de Elon Musk con Tesla. Abarca toda la industria automotriz y cada vez tiene más preponderancia. Aparte, en el mundo, en el año 2023 hubo una novedad que aquí pocos le han dado importancia, pero que es un cambio radical en la economía y básicamente en la energía del mundo. Por primera vez en la historia hubo más inversiones en energías renovables que en energías fósiles, en energía de combustibles fósiles. ¿Qué queremos decir con esto? Que las inversiones desarrolladas en energía solar, en hidroeléctrica, en eólica, en biocombustibles, todas sumadas superaron a todas las energías basadas en el petróleo y el gas. Eso pasó por primera vez en la historia de la humanidad. Y la tendencia es justamente hacer cada vez mayor la brecha, de tal manera que dentro de unos cuantos años la producción de petróleo y gas va a ser insignificante al lado de la producción de energía solar, más allá de los postulados de la Agenda 2030 y Agenda 2050. Desde ese punto de vista, Venezuela tiene una carta menos en la manga para presentar. Ahora bien, más allá de eso, vamos a la economía argentina, vamos a todas las repercusiones y consecuencias que hubo después del discurso del presidente Javier Milei ayer en la apertura de la exposición rural. Algún día tendrían que explicar lo de la sociedad rural por qué la apertura de las exposiciones en el momento del cierre.
generalmente es el sábado, el penúltimo día. En esta oportunidad fue el último día directamente, pero bueno, una rareza que la apertura se realiza en el cierre. Más allá de eso, hubo una alianza tácita entre la sociedad rural y Milei en cuanto a la paciencia. Milei les pidió paciencia y el campo dijo que tenían paciencia, más allá de que en concreto no hubo ningún anuncio de parte del presidente. Sin pretender ser original, que no lo somos, podemos recurrir a la vieja frase de Borges: no los une el amor sino el espanto, y el espanto para la sociedad rural es que no vuelva el peronismo. Esa es la verdad. Desde ese punto de vista van a apoyar a Milei. Ahora bien, podrán tener paciencia en esta exposición rural. Ahora, si en la exposición rural del 2025 no hay ninguna novedad respecto de los reclamos que le formularon, ya la paciencia va a ser mucho menor y quizás no exista. Al respecto, Milei pidió paciencia en cuanto a la concreción de dos objetivos que tienen los ruralistas y otros sectores de la economía. Uno es la eliminación de las retenciones y otro es la eliminación del cepo. Cuando en el desarrollo del programa quizás tengamos tiempo, vamos a hablar de la posibilidad concreta que tiene Milei de eliminar o no las retenciones en el 2025. Hay más de una complicación. Y en cuanto a la eliminación del cepo, si bien ya se solucionó el tema de los pasivos remunerados, los famosos puts, todavía queda pendiente uno de los puntos centrales que me mencionó Milei, que es que la inflación converja a cero para poder, ahí sí, eliminar el cepo. Ahora bien, ¿hay posibilidades de que la inflación converja a cero? Bajó muchísimo la inflación desde el 25,6% de diciembre del año pasado al 4,2% de mayo, 4,6% de junio. No sabemos en cuánto estará julio. Algunos especulan con que va a ser de alrededor del 4%. Lo cierto es que obviamente 4% es mucho menos que 25%, pero todavía está lejos de ser cero. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de acá a fin de año, principio del 2025, en que la inflación converja a cero? Bueno, se puede lograr en un mes aislado, recurriendo a ciertos artilugios como se vienen aplicando, consistente en la suspensión de aumento de tarifas y alguna que otra variable. Pero es eso, nada más, un mes aislado. En la inflación núcleo, esto es, la inflación que deja por fuera los precios regulados y los estacionales, quizás alguno de esos meses se logre una inflación cercana a cero. Pero como dijimos, Milei recibió el gobierno con una serie de tarifas muy atrasadas. En algunos casos se avanzó bastante. Todos podemos dar fe de eso, con las tarifas de luz y gas, de agua, en parte de transporte. Pero lo que tenemos que decir es que esta tarea todavía no está terminada. Si quieren eliminar todos los subsidios y quieren poner las tarifas equivalentes a los costos de explotación, todavía queda mucho por hacer en cuanto a la actualización de estos valores. En gas y en luz se estima que falta todavía un ajuste de un 40% más o menos, promedio. En el caso del transporte público de pasajeros del área metropolitana, las tarifas están muy atrasadas. Hubo un aumento muy considerable en febrero de este año y a partir de ahí no hubo más aumentos. Es comprensible que no los haya justamente por el poder adquisitivo de la población usuaria de estos colectivos, que se le hace cuesta arriba pagar 300 pesos el boleto mínimo, porque convengamos que 270 prácticamente no lo cobra nadie. Así que podemos pensar que le costaría, los esfuerzos que le costaría a esta población, pagar una tarifa cercana a los 700, 800 pesos, que es lo que se calcula que sería el costo de explotación. Y a esto tenemos que agregar que en julio se viene una serie de aumentos en precios regulados, en diferentes servicios.
algunos con mayor incidencia en el costo de vida, en la inflación, en el índice de precio al consumidor, otros con menos incidencia, otros con incidencia en los precios de la inflación núcleo, básicamente en alimentos y en indumentaria y en otros bienes, porque son parte constitutiva de los precios totales. Nos referimos básicamente a la luz y el gas. Obviamente, si aumenta el gas, aumenta el pan, en diferentes proporciones. Si aumenta la electricidad, aumenta todos los productos elaborados que requieren cierta atención de frío. Nos referimos básicamente a la carne. Y así podríamos seguir. Después, a lo largo del programa, iremos repasando la serie de aumentos que se vienen en precios regulados previstos para agosto. Básicamente de combustibles, o sea, nafta, gasoil, medicinas prepagas, telefonía celular, internet, agua, en el caso de AISA, peajes, y estos son los principales, en un mes que todavía no tendrá el efecto final, como dijimos, de los incrementos en tarifas de luz y gas. Un proceso que quizás lleve mucho más allá del 2024. Mientras tanto, vamos a dar paso al homenaje musical del día, y lo vamos a hacer con alguien que en este momento cumple 70 años, Juan Antonio Ferreira, más conocido como Jaf. Jaf, reconocido violero del rock argentino, en sus inicios allá como violero de Riff, la banda mítica de Papo, luego con su carrera solista, que incursionó tanto en el hard rock, en el heavy metal, como también en las baladas, bastante versátil desde ese punto de vista, y sigue en su carrera, ahí ahora a sus 70 años. Recordaremos, luego de la tanda, a Juan Antonio Ferreira, Jaf, primero con Mi máquina mecánica, así se dice, y posteriormente con Tal vez mañana brille el sol. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene, sin complejos, precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien estés donde estés. Con Web tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorra hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la SUBE y mucho más. Descarga Web en tu celu. Hacela simple, hacela web. Ingresa a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital Web. Comisión de apertura de cuenta Web, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad.
Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Desperté una mañana y mi máquina no daba rumbo, forma de hacerla arrancar. Desde entonces, nena, no puedo hacerte gozar. Dejé pasar un tiempo sin hacer ningún intento por forzarla a que funcione otra vez. Pero sé, muñeca, que a vos te gusta correr. Mi máquina mecánica, mi máquina. Camina sola, nena, si la sabes arrancar. Decidí hacer un servicio y llamé a mi amiga Vivi, que de máquinas entiende un vagón. Desde entonces, nena, sacó a pasear a las dos. Te pusiste muy celosa al saber que es muy hermosa la que sabe a mi máquina arreglar. No es mi culpa, nena, si no sabes empujar. Mi máquina mecánica, mi máquina, camina sola, nena, si la sabes empujar. Empujar mi máquina mecánica, mi máquina, camina sola, nena, si la sabes empujar. Y seguimos en Precisiones después de deleitarnos con Juan Antonio Ferreira, JAF y su máquina mecánica. Actualizamos los datos del tiempo, baja un poquito la temperatura, 11 grados 7 décimas. Abrigarse aquellos que tengan que salir. Y salgan o no, pueden seguir escuchando Precisiones. Y ahora con la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Un gusto siempre. ¿Cómo anda la cosa ahora? Parece que, bueno, el frente externo con los precios de la soja no viene nada bien, ¿no? ¿Viste lo que pasó? Es impresionante el desplome del precio de la soja. Después, durante la jornada, recuperó algo de lo que había perdido, pero por momentos había caído más de $5 la tonelada, y es un valor muy importante para el conjunto de la economía argentina, ¿no? Porque sí, impacta en los productores, pero impacta en toda la economía, en las reservas, en la liquidez en divisas, en el movimiento de camiones en las rutas argentinas, ¿no? Eso tiene impacto por todos lados. En las retenciones. Sí, claro. Hay una estimación más o menos que se comercializó 46% de la cosecha. Una cosecha que está estimada en unos 50 millones de toneladas de soja.
lo que te da que resta por liquidar unos 13.000 millones de dólares, y hoy se perdieron como 500 millones. Claro. Pues si son $2, $1, $5, bueno, son 500 millones de dólares en un día, ¿no? La soja está al menor valor en los últimos 5 años, está a valores de 2018 y está a valores de la presidencia de Donald Trump. Porque eso es una de las relaciones que se estuvo buscando, ¿no? Es decir, ¿dónde está el motivo para que se registre este desplome? 23%, 25% cayó la soja a lo largo de este año. Y cuando se empieza a buscar, bueno, tenés una importante cosecha en Brasil, tenés una muy buena cosecha en Estados Unidos, pero fundamentalmente lo que tenés es una reactivación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y tenés el impacto de las encuestas dando muy firme ganador a Donald Trump. Hoy leí un informe del Citibank que da 66% de probabilidad de triunfo de Donald Trump. Es decir, no que saque 66% de los votos, sino que hoy hay más probabilidades de que gane Trump, de que gane Tamara la presidencia. Se me fue el Tamara Harris, ¿no? Sí. O sea que no tuvo ni incidencia. Se suponía que una vez que Biden renunciara a su candidatura iban a mejorar las expectativas de los demócratas, pues hasta el momento eso no se ha dado. Así es, todavía no, por lo menos Tamara no despega. Ya se habla de una ola roja, esto es que Donald Trump puede ganar en todos los estados o mayoritariamente en los estados, y no solo en los del centro donde tradicionalmente se hace fuerte, sino también en las dos costas. Recordamos que en Estados Unidos no hace una votación directa del presidente, lo hace por colegio electoral, entonces ganar los estados es determinante. Y aparte, aclaremos, acá también se votaba en colegio electoral, pero había repartición proporcional. Ahí ganás por un voto y te quedás con todos los electores. Y te quedás con todos los electores. Eso es según cada estado, ¿no? Pero se da esa situación y termina con un esquema electoral donde siempre es Florida el que define. El cambio de voto en Florida es el que termina definiendo la presidencia del país por la composición de ese colegio electoral, como vos describías. Entonces, se está hablando de que el triunfo de Donald Trump puede ser muy amplio en todo el país. Y si eso sucede, lo que se está viendo es que las materias primas están regresando al precio que tenían durante su presidencia. Si bien Trump es el defensor de un dólar débil, porque cree que un dólar débil favorece a la industrialización de Estados Unidos, lo cierto es que el precio de los commodities suben cuando el dólar se debilita y bajan cuando el dólar se fortalece. En estos momentos estamos en una economía mundial con un dólar muy fuerte y por eso está baja en el precio de los commodities. Uno podría pensar que la llegada de Trump haría subir el precio de los commodities con un dólar más débil, pero no es lo que está ocurriendo y no es lo que ocurrió en el pasado, porque cuando Trump en la presidencia teníamos estos valores de commodities. Complicado el panorama entonces, teniendo en cuenta que es nuestro principal producto de exportación. Sí, pero con un dato más. El campo el sábado le dijo, bueno, señor presidente, nosotros entendemos, apoyamos, compartimos filosóficamente, pero si usted nos toca las retenciones y no mejora el tipo de cambio, esto no va a funcionar. Lo decimos más elegantemente, pero ese es el mensaje que estaba implícito en las palabras de Pino, Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y si no hace algo el gobierno, es muy probable que se empiece a enfrentar una situación conflictiva con el campo, porque a este precio de la soja, con este valor del dólar y estas retenciones, muchos productores van a empezar a tener problemas económicos. Y seguramente sí. Es una situación más que complicada y después, bueno, no quiero irme con las ramas con esto, pero en Estados Unidos aparte
se está experimentando, y ya han pasado de la fase experimental, con un nuevo biocombustible. Las iniciales son HBO, pero con B corta, no como en el canal de televisión, basado justamente en la soja, pero no en un porcentaje, un corte del 10%, no, 100% directamente de soja. Y eso podría, por un lado, perjudicar a las exportaciones argentinas, porque el producto, el residual que queda de ese proceso de conversión de la soja en combustible es la harina de soja, que es lo que exporta Argentina, que pasaría a tener el valor de un producto residual, o sea, mucho más bajo del actual. Bueno, va a haber que seguir con atención esa información. No la tenía presente, ahora vamos a ver si encontramos literatura para interiorizarnos. Y sí, seguramente. Pero, supongo que eso tendrá un efecto más a mediano plazo. Sí, desde ya no es en el corto plazo, sí, seguro. Claro, esos cambios tecnológicos suelen tener impacto a mediano plazo. Lo que estamos viendo es que este precio de la soja tiene impacto a corto plazo, en un momento donde el mercado le pide al gobierno que acumule reservas, y el gobierno dice, no voy a acumular reservas. Entonces tenés al gobierno enfrentando al mercado por la acumulación de reservas, y el mercado viendo que no solo la voluntad, sino que ahora también los precios no acompañan esta recomposición de reservas del Banco Central. Así que es poco probable que los activos financieros argentinos tengan alguna recuperación importante en estos próximos meses. Veremos momentos de suba, momentos de baja, pero difícilmente la tendencia sea sostenida a la suba, y especialmente va a ser difícil que caiga el riesgo país, esto que refleja el valor de la deuda argentina, y que el gobierno necesita que llegue a los 800.000 para poder colocar deuda, porque mientras el mercado no vea acumulación de reservas, no va a considerar sólido a los bonos argentinos. Y encima, para coronar, hoy el Banco Central volvió a vender, y vendió bastante, 124 millones de dólares. Después de la venta importante que había hecho el viernes, la semana pasada había terminado 195 millones de vendedores, así que está mostrando una debilidad muy fuerte el Banco Central. No sabemos todavía cómo terminará el balance de este mes, pero si mañana y pasado sigue en posición vendedora, posiblemente terminemos con un mes con saldo negativo. Pero bueno, ya, el saldo va a ser negativo porque el Banco Central tiene que pagar el BOPREAL, que son 167 millones de dólares el último día del mes, por lo tanto ya va a ser negativo, no hay duda. Pero además, acordate que ahora el mercado se liquida en T+1, por lo tanto te queda mañana solo como última rueda del mes para computar en julio, porque las operaciones del 31 de julio se registran contablemente en agosto. Claro. Así que le queda una sola fecha, muy difícil que el Banco Central logre cerrar el mes comprador. Digo, será un tema que analizaremos seguramente en el próximo programa, Fernando. Así es, Marcelo, un gran abrazo. Un abrazo para vos. Ha sido Fernando Alonso con su informe y análisis sobre la situación que podría derivar de las complicaciones en la caída del precio de la soja y su impacto en las reservas y en toda la situación derivada en cuanto al balance del Banco Central. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
Proseguimos con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet en Precisiones. Seguimos en Precisiones cuando faltan 24 minutos para las 5 de la tarde y luego de la palabra de Fernando Alonso viene la palabra de Pilar Wolfet. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Hola, Marce, ¿cómo andás? Un gusto estar con vos otra vez. Un gusto y bueno, con bastante noticia financiera, ¿no? Recién estábamos hablando con Fernando sobre las ventas de dólares del Banco Central, pero por otro lado también bajó bastante la cotización de los dólares financieros. Bueno, mucho para hablar tenés. Sí, Marce, bueno, hoy fue un día en el que el mercado realmente cayó, las acciones del mercado argentino cayeron, tuvieron una tendencia negativa, pero los bonos en dólares tienen una mejora, y eso está relacionado al mensaje que está dando el gobierno respecto de que va a levantar el cepo, que va a levantar las retenciones al campo. Esto genera cierta expectativa en el sector. Ahora, con lo que hablaban ustedes recién con Fer, eso genera una presión extra para el gobierno para rever el tema de retenciones, porque bueno, si baja el precio de la soja, el campo va a tener menos incentivos para liquidar de los que tiene hoy, que bueno, ya tiene pocos incentivos porque el dólar está en un nivel poco competitivo para que el campo quiera liquidar. Así que bueno, ese es un elemento que se suma un poco y el campo vio con buenos ojos esto. También están un poco a la expectativa de lo que sucede, pero también ven como que políticamente quizás la región y un poco el contexto internacional en algunos aspectos acompaña a Milei, ¿no? A raíz un poco de lo que pasó en Venezuela, que si bien, bueno, no hubo, se dijo que ganó Maduro, otros dicen que ganó la oposición, pero lo cierto es que el contexto internacional está teniendo un rebrote de algunos sectores de la derecha que podrían ser aliados políticos y económicos del gobierno actual. Todo eso genera un contexto un poco más favorable para el gobierno, pero sin embargo, lo que ven como una pata débil o algo que preocupa, también bueno, el gobierno prometió muchas veces que iba a cumplir todas sus deudas, o sea que no iba a defaultear ningún bono el año que viene. Ya anunciaron la creación de la implementación de un repo en caso de que haya algún problema para la deuda del año que viene. Entonces, bueno, eso también da cierta tranquilidad al mercado. Pero bueno, lo que vienen viendo como un problema es algo que venimos mencionando siempre, que es el tema de la escasez de dólares, que es un poco lo que hablaban antes también en el bloque anterior, ¿no? Con el tema de las reservas. Pero también, Marce, lo que preocupa, además de la escasez de dólares, es la economía real, que es otro tema que también venimos mencionando. Estos son las dos patas débiles que ve el mercado del plan del gobierno. Sin embargo, bueno, y en este contexto es que vemos que la economía real sufre porque las acciones, justamente, que son el reflejo de la economía real, porque son las empresas, son las que vienen cayendo en el último tiempo. Los bonos, con toda esta estrategia del gobierno, de que va a pagar, de asegurar que sí, de buscar la garantía en un repo, en el intento de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, en poner al Banco Central como garante de última instancia de estos instrumentos que se crearon para reemplace de los pasivos del Banco Central. Bueno, de alguna manera eso puede estar dando cierta tranquilidad al sector de los bonos. Y en lo que es el mercado cambiario, lo que está incidiendo, por supuesto, es la intervención del Banco Central en el mercado del dólar, ¿no? Los dólares financieros, sobre todo en el contado con liquidación. Hoy tenemos un contado con liqui que cayó de una manera bárbara, ¿no? Está en 1.290 pesos, 1.291, incluso por debajo del dólar MEP, que está en torno a los 1.300 pesos, 1.297. Esa es una situación rara. O sea, no se suele dar esta situación en el mercado cambiario. Esto obviamente es artificial. ¿Cuánto lleva invertido o gastado el Banco Central en esta intervención que vendió como un nuevo esquema de política monetaria porque no querían reconocer que iba a intervenir el mercado de cambios? Bueno, se calcula alrededor de unos 300 millones de dólares. O sea, 267 más o menos especulaban algunos millones. La verdad que es un nivel alto. En un panorama de escasez de reservas es mucho peor, ¿no? Y con un anuncio del gobierno de que apuestan a que haya menos pesos en el mercado, que haya más dólares. Bueno, todo eso está haciendo el caldo de cultivo para que los tipos de cambio financieros caigan y también el dólar blue. El dólar blue igual es más desconfiado, digamos, ¿no? Como es un mercado más chiquito y un poco más emocional, no tan arbitrado. Bueno, no es nada arbitrado en realidad
digamos, es no regulado. Bueno, eso hizo que estuviese en 1.415 en el día de hoy, bajó 20 pesos en la jornada el dólar blue. Entonces, esto, bueno, da algún panorama mejor para el mercado, y el tema de la mejora en los bonos que se vio hoy hizo que el riesgo país no llegara a los 1.600 puntos como lo vimos la semana pasada, que había llegado a los 1.600 puntos a pesar de los anuncios, los esfuerzos que ha hecho el gobierno por dar una buena señal al mercado. Entonces, tenemos este panorama de que el riesgo país hoy está en 1.553 puntos, alrededor de 1.550. No es un nivel deseable. La verdad, para el gobierno, ya lo sabemos, el gobierno busca que baje porque quiere volver al mercado de deuda. De hecho, bueno, Milei festejó el hecho de que Paraguay haya logrado volver al mercado de deuda hace apenas unos días. Lo felicitó al presidente de Paraguay y busca ese mismo sendero para conseguir liquidez, que es lo que necesita para todas las promesas que le está haciendo al campo y a los distintos sectores de levantar el cepo, que va a levantar las retenciones, porque necesita de alguna manera suplantar esos ingresos y tener poder de fuego para mantener controlado el dólar en el caso que logre este objetivo de levantar el cepo. Así que, Marce, bueno, se siguen viendo, en definitiva, lo que estamos viendo es que se siguen viendo las grietas del programa, que no existe este programa, y una cosa que preocupa mucho es esto de apuntar a un esquema de escasez de pesos, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente saque los dólares, para que el mercado saque los dólares. Ya lo dijeron muchas veces, y veníamos hablando a principio de año de esta palabra que era desahorro. Ahora vamos a un desahorro, porque antes hablábamos nosotros por ahí más de los sectores más minoristas, ¿no? De la gente que por ahí no podía tener ya un plazo fijo, que no podía comprar dólares, que tenía que vender dólares para llegar a fin de mes, pero ahora apuntan a sectores más altos. Quieren que los sectores de altos ingresos, que pagan por ahí más impuestos, empiecen a sacar los dólares para pagar los impuestos. Sí, lo dijo expresamente Caputo. Claro, bueno, esta es una sin situación... ningún ocultamiento. Bueno, claramente están blanqueando que lo que quieren es que los dólares que le faltan al gobierno, de alguna manera, los quieren sacar de todos lados, no es que solamente lo quieren sacar de acá, pero uno de los sectores de los que los quieren sacar es de los bolsillos de la gente o de los bolsillos de las empresas que por ahí lo tienen como acumulación de riqueza. Pero ¿cuál es el doble juego con esto? ¿Cuál es el riesgo? Que esto genera un empobrecimiento de la población, porque al tener menos ahorro, sos más pobre. Y en los sectores más altos impacta poco, porque claro, ellos dicen, bueno, ustedes tienen los dólares guardados, sáquenlos y paguen los impuestos. Pero ¿qué pasa en los sectores más bajos? No hay dólares para pagar. Entonces, cuando vos apuntás a una política igualitaria para todos, que las reglas de juego son las mismas, sin ninguna contemplación, más que por ahí algunas cositas pequeñas como un bono de 70.000 pesos que no lo actualizás desde que iniciaste tu mandato, planes sociales muy recortados, porque acordate de todo lo que recortaron los planes sociales, una reducción del empleo muy fuerte, porque el empleo público, que es una gran fuente de empleo, la está recortando de una manera abismal. Bueno, y los vouchers, estos educativos que supuestamente iban a ayudar a la gente, es algo pequeño, acotado, porque la gente que va a la educación pública no recibe esta asistencia del Estado. Bueno, todo esto hace un caldo de cultivo aún peor, que nos dice que vamos hacia un contexto en el que se va a acentuar el problema económico, y eso redunda, lo preocupante desde mi perspectiva en esto es, porque por más que le están diciendo que hay una recuperación del salario, si no hay una recuperación de las fuentes de trabajo, esa recuperación del salario es obsoleta. Entonces lo que está diciendo esto es que vamos a un programa en el que la recesión se va a profundizar, por lo que los sectores del mercado está apostando a que caiga la inflación todavía más, por eso hablan de un 4% y la ven por abajo. De hecho, los bonos SER están saliendo todos de los bonos SER en los últimos días, por eso hoy tenían una jornada muy negativa los bonos SER, era el único bono que caía fuerte, que son los atados a la inflación. Bueno, en este contexto se ve eso, pero a base de ¿qué? De un empobrecimiento de la población y una reducción muy fuerte del poder adquisitivo. Vamos a ver una caída mucho más fuerte de la que venimos viendo hasta ahora, y para mí, si no hay un plan contracíclico o algo que trate de contener esta situación para que los dólares salgan de los sectores de donde tienen que salir, y el que no los tienen no pague el pato de la boda, vamos a tener una situación muy preocupante, ¿no? Sí, al respecto aclaremos un par de cosas más también. Vos habías hablado justamente de que no se actualizaba la suma fija de 70.000 pesos que se le daba a los sectores, a los jubilados de menores ingresos. No sé si paradójicamente, pero sí es para señalar que
en términos porcentuales, al ser una suma fija, la jubilación que menos aumentó fue la jubilación mínima. Porque los 70.000 quedaron fijos, digamos, inamovibles, y obviamente no tienen el mismo valor que tenían hace unos 5 o 6 meses. Sí, justamente eso fue un informe que la consultora Eduardo Hecker publicó en los últimos días, donde advertían de esto, que era algo que se había publicado el decreto del bono, pero nadie había salido a decir esto, y la verdad que me pareció un hallazgo muy importante. Perdió 35% más o menos de la capacidad de compra ese bono, y porque nunca se actualizó claramente. Uh-huh. Y difícilmente, veremos si en septiembre o en octubre se lo puede actualizar. Pero más allá de eso, también el reclamo que, aparte de la actualización, que se lo incorpore directamente al salario, porque obviamente al no estar incorporado al salario no se calculan, por ejemplo, los aguinaldos de junio y de diciembre y otros conceptos más. Pero bueno. Claro, el problema es que el gobierno apunta a un cambio radical de modelo económico, emulando otros modelos económicos de América Latina, pero eso implica una reversión tan fuerte y de tal nivel de sufrimiento de la economía y sobre todo social, que le va a costar muy caro si no toma las medidas para que esto sea un soft landing, digamos, ¿no? Para que haya como, en ese cambio, haya el menor sufrimiento posible y una adaptación del modelo. Porque la verdad que achicás el Estado de una manera tan brutal y buscás los fondos dentro del ahorro de ciertos sectores de la sociedad, al final terminás consumiendo mucho el poder de consumo y generás una recesión mucho más brutal que la que estamos viendo hoy. Uh-huh. Y bueno, esperemos que cuando hablemos la próxima semana haya mejorado el panorama, Pilar. Sí, Marce, la verdad que ojalá que haya un cambio o algún mensaje de querer reactivar un poco la economía y el consumo, ¿no? Que se cree que podría ser porque tiene más cintura en este trimestre para hacer el corte del gasto fiscal. Veremos, no sé, bueno, en agosto puede ser, pero bueno, después en el resto del programa, si me queda tiempo, voy a hablar de los problemas fiscales que vienen a partir del año que viene con el impuesto país eliminado y todo lo demás. Pero bueno, ha sido un gusto, Pilar, un beso y nos reencontramos dentro de 7 días. Nos reencontramos, Marce, un beso, hasta luego. Ha sido Pilar Wolfert con su informe financiero. Y por nuestra parte seguimos en Precisiones y luego de la tanda seguimos con nuestro homenaje a Juan Antonio Ferreira a sus 70 años, con Tal vez mañana brille el sol. Subite a Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis. ¿Y cuando me baje Web, habrá señales? No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10.000 pesos de devolución por mes. ¿Gratis online, 50% off y 10.000 pesos de arriba? Dije que no diré nada, pero sí, descargala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacela web. Promoción válida en la República Argentina hasta el 15 del 8 de 2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar. En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En la adversidad, la provincia te acompaña.
A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad, debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Qué fría es esta noche para mí. Es muy difícil dominar la depresión. Parque y son las 1000 y la llovizna me recuerda tu calor. Oh no, 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 no. Es tentador. Enfrente mío el vaso de licor y día a día te extraño más y cada noche es un tajo en mi corazón. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti y hoy a nadie extraño como a ti. Quiero detener mi corazón, quiero darle fin a mi dolor. Tal vez mañana brille el sol y su calor permita que en mi existir vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Tal vez mañana brille el sol y su calor permita que en mi existir vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Y seguimos en Precisiones, ya en el tramo final del programa. Vamos a dar paso a la información empresaria del día. Digamos al respecto que Web, la billetera digital del Banco Ciudad, suma una nueva promoción a su amplio programa de beneficios, un descuento del 20% en el pago del impuesto inmobiliario y alumbrado, barrido y limpieza, el ABL de la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos que paguen mediante Web con dinero en cuenta, escaneando el QR de la boleta física o digital del ABL, accederán al descuento del 20% con un tope de 5.000 pesos mensuales por cliente.
beneficio que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. El reintegro se acredita dentro de las 48 horas posteriores al pago. Web se descarga gratuitamente de las tiendas Play Store de Google y App Store de Apple o desde el QR en la web de Web. Y operar con la billetera no tiene costos. Ofrece todos los servicios como medio de pago y una serie de beneficios. 50% de descuento en las primeras 5 compras y promociones con reintegro de hasta el 50% todos los días de la semana en diferentes rubros. Vamos a dar paso a otra información empresaria, digamos al respecto, que con la finalidad de brindar una formación integral y actualizada, el Instituto Petroquímico Argentino y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral darán comienzo el próximo 6 de agosto, el martes que viene, mejor dicho, de la próxima semana, la 5ª edición de la Diplomatura en Negocios Petroquímicos. La diplomatura, diseñada en colaboración con destacados expertos del sector y académicos de renombre, tiene como objetivo ofrecer un conocimiento profundo y práctico sobre los aspectos clave de la industria petroquímica, preparándolos para enfrentar los desafíos y procesos y así aprovechar las oportunidades en este sector estratégico. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral y el Instituto Petroquímico Argentino extenderán el certificado académico de aprobación de la Diplomatura Online en Negocios Petroquímicos a quienes cumplan con el régimen de promoción. La diplomatura se desarrollará en 28 clases a lo largo de 13 semanas, las cuales se dictarán en la modalidad virtual, con transmisiones vía streaming los martes y jueves de 18 a 21 y con acceso a clases en diferido desde el aula virtual. Y para finalizar con la información empresaria del día, digamos que Nestlé informa que participó por segundo año consecutivo de la Expo Rural, que terminó ayer, la tradicional exposición de ganadería, agricultura e industria de Palermo. La compañía contó con un stand 360, donde se llevaron a cabo diferentes actividades como talleres, clases de cocina y juegos para toda la familia. El foco estuvo puesto en el reciclaje, agricultura regenerativa y compostaje, entre otros temas, prácticas clave en materia de sustentabilidad. A lo largo de los días que duró la exposición, hubo diferentes actividades que estuvieron disponibles entre las 9 y las 20 horas para todos los visitantes. Esto es juegos interactivos vinculados a la marca Nido, Purina, Nescafé y Nescafé Dolce Gusto. Juegos para aprender más sobre separación de residuos, dibujos para que los más chicos coloreen e intervención de latas de Nido. Y con esta información empresaria del día realmente nos quedan pocos segundos como para desarrollar los temas que nos quedaron, básicamente referidos a lo que habíamos hablado en el principio sobre las posibilidades realmente de cumplir con la baja en las retenciones el año que viene, con las posibilidades de llegar a una inflación cero de una manera continua y no aislada en un mes. Bueno, lamentablemente no nos queda tiempo para desarrollar esos temas, así que seguramente hablaremos de esto en el programa que viene, el próximo lunes 5 de agosto y en los subsiguientes. Por nuestra parte nos despedimos hasta el lunes que viene, cuando nos reencontraremos aquí con Pilar Wolfet, con Fernando Alonso, con Javier Martínez en la operación técnica. Mi nombre es Marcelo Batis y estoy también conduciendo este programa y nos reencontraremos todos dentro de 7 días, como decíamos, en este programa que se llama Precisiones. Chau. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.